Era una noche sin luna en la provincia de Santa Fe, el año 1830, cuando el silencio de la pampa fue roto por el galope furioso de un caballo negro. Sobre él, un gaucho de mirada implacable, con el facón manchado de sangre y el poncho ondeando como una bandera de guerra. No huía, no avanzaba, porque lo que acababa de hacer no era un crimen para él, era justicia. Era la única ley que conocía, a la ley de la sangre federal. 6 hombres habían caído esa noche. 6 hombres que juraron lealtad y eligieron la traición. 6 nombres que serían borrados de la memoria de los vivos, pero grabados para siempre en los relatos más oscuros de la historia rioplatense. No eran soldados del enemigo, eran compañeros, y eso lo hacía todo mucho peor, y mucho más inevitable. A la Argentina de 1830 no era un país, era un campo de batalla permanente, donde federales y unitarios se disputaban no solo el poder político, sino el alma misma de una nación que todavía intentaba nacer entre el polvo y la pólvora. En ese caos sangriento, los hombres no elegían bandos por ideología, los elegían por sobrevivencia, por honor, por miedo o por ambición desmedida, y en medio de ese torbellino surgió un gaucho cuyo nombre las crónicas de la época apenas registraron, pero cuyas acciones encendieron una mecha que sacudiría a toda la región. Un hombre que creyó en algo con una intensidad feroz, y que pagó ese precio con sangre ajena, con 6 vidas, con su propia condena. Esta es la historia que los libros escolares no dan. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte ahora mismo. Aquí publicamos cada semana historias como esta en relatos de guerras olvidadas, caudillos legendarios, batallas decisivas, y personajes que la historia oficial prefirió ignorar. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y si esta historia ya te está enganchando, dale like ahora. Eso nos ayuda a seguir rescatando estas memorias del olvido. También queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Nos encanta saber que esta historia llega a Buenos Aires, a Montevideo, a Ciudad de México, a Madrid, a São Paulo o a cualquier rincón del mundo donde late el corazón de nuestra América. Escribe tu ciudad abajo. Te leemos a todos. Y ahora sí, sin más demoras, entremos juntos en las entrañas de esta historia. Acompáñanos al año 1830, a las llanuras de Santa Fe, donde un gaucho federal tomó una decisión que cambiaría su vida y encendería el caos en toda la región. Capítulo 1 en el mundo que hizo posible esta historia. Para entender lo que hizo ese gaucho en la noche de 1830, primero hay que entender el mundo que lo formó. La Argentina post-independencia no era el país ordenado y próspero que algunos imaginaban. Era un territorio fragmentado, violento y profundamente desigual, donde las provincias del interior miraban con desconfianza y resentimiento creciente a Buenos Aires, la ciudad-puerto que concentraba toda la riqueza del comercio exterior y tomaba decisiones por todos, sin consultar a nadie. Desde la Revolución de Mayo de 1810 y la independencia formal de 1816, la región rioplatense vivió más de una década de guerras, golpes, facciones y traiciones. Los llamados unitarios querían un gobierno centralizado con sede en Buenos Aires, siguiendo modelos europeos ilustrados. Los federales, en cambio, defendían la autonomía de cada provincia, el poder de los caudillos locales y una identidad popular que se construía en la pampa, no en los salones porteños. Santa Fe era una de las provincias más agitadas de ese período. Ubicada en el corazón geográfico del país, era paso obligado entre Buenos Aires y el norte, cruzada por el río Paraná y habitada por una población mestiza que vivía entre la agricultura, la ganadería y la guerra casi permanente. Sus caudillos eran figuras temidas y respetadas a partes iguales, hombres que gobernaban a caballo y resolvían los conflictos con la lanza o el facón, el gaucho. En ese contexto, no era un pintoresco personaje folclórico, era el trabajador de la tierra, el soldado improvisado, el hombre libre que no reconocía más ley que la del campo y la del honor. Vivía a la intemperie, dormía bajo el poncho, comía lo que cazaba, y sabía que en cualquier momento podía ser reclutado por un caudillo, un estanciero o un oficial del ejército para marchar a alguna guerra, cuyo motivo exacto no siempre comprendía del todo. Pero los gauchos no eran ingenuos, tenían sus propias lealtades, sus propios códigos, sus propias jerarquías, y entre todos los valores que regían su vida, la lealtad al bando era sagrada. Ser federal o unitario no era solo una posición política, era una identidad, una tribu, una manera de ver el mundo. Cambiar de bando equivalía, en esa cosmovisión, a dejar de ser persona. En 1829, el año anterior a nuestra historia, Rosas había llegado al gobierno de Buenos Aires con el apoyo de los federales y el terror de los unitarios. Su ascenso no trajo paz, sino una nueva fase de la guerra civil, más organizada y más brutal. Las provincias miraban lo que ocurría en Buenos Aires
y tomaban partido. Santa Fe, liderada por caudillos propios, navegaba esas aguas turbulentas con una autonomía precaria y una violencia cotidiana. Fue en ese clima de desconfianza, espionaje y traición permanente, donde se gestó el drama que vamos a contar. Los grupos federales locales de Santa Fe vivían en estado de alerta constante. Sabían que entre ellos podía haber infiltrados unitarios, hombres comprados por el enemigo, informantes que vendían nombres, rutas y planes al mejor postor. La paranoia era una herramienta de supervivencia, y en ese ambiente, las acusaciones de traición circulaban con facilidad peligrosa. A veces eran falsas, fruto de envidias o venganzas personales. Otras veces eran completamente ciertas, y el precio de ignorarlas podía ser una emboscada, una masacre, la muerte de todo el grupo. Los líderes gauchos aprendieron rápido que en la duda era mejor actuar. Actuar antes de que el traidor actuara primero. Nuestro protagonista era uno de esos hombres formados en esa escuela dura. No tenemos su nombre completo en las crónicas. Aparece referenciado en algunos documentos de la época simplemente como el Gaucho Federal de las 6 Muertes, o con un apodo que variaría según la fuente. Pero su historia es coherente, verificable en sus trazos gruesos, y brutalmente reveladora de lo que era la vida en la frontera interna de Argentina en 1830. Era un hombre de unos 35 años, veterano de al menos 2 campañas militares, conocedor del territorio santafesino, como la palma de su mano. Tenía la confianza de sus superiores, el respeto de sus pares, y, según los relatos, una capacidad para leer a los hombres, que lo hacía valioso en cualquier operación de inteligencia. Esa misma capacidad lo llevaría, en la noche del evento, a tomar la decisión más drástica de su vida. Todo comenzó con una carta, un papel doblado, escrito con letra apurada, que cayó en manos equivocadas, durante una requisa rutinaria, en los caminos que bordeaban el río Salado. El mensaje iba dirigido a un oficial unitario en la ciudad de Córdoba y contenía información detallada sobre los movimientos de las partidas federales en la zona norte de Santa Fe, nombres, fechas, rutas, cantidades de hombres. Alguien de adentro estaba hablando. El hombre que encontró la carta era un rastreador federal de confianza, un vaqueano que conocía cada huella en el barro y cada palabra en clave que usaban sus compañeros. Leyó el mensaje 2 veces, lo guardó bajo el poncho y galopó sin parar hasta el campamento principal. Lo que traía entre las manos era una bomba, y sabía perfectamente a quién entregársela. A nuestro gaucho, recibió la carta esa misma tarde. La leyó con calma, con esa calma que solo tienen los hombres que han visto mucho y temen poco. Pero por dentro, algo se retorció, porque los datos que contenía ese papel no podían venir de cualquiera. El nivel de detalle era demasiado preciso. El traidor, o los traidores, eran alguien cercano, alguien que compartía el fogón, el mate, la información de los movimientos diarios. Comenzó entonces una investigación silenciosa, sin alaracas, sin acusaciones públicas. Nuestro gaucho era metódico cuando quería hacerlo. Durante los días siguientes, observó, escuchó conversaciones que aparentemente no escuchaba, notó ausencias inexplicables, encuentros casuales que casuales no eran, cambios sutiles en el comportamiento de algunos hombres del grupo. La traición tiene su propio olor, decían los viejos, y él sabía identificarlo. La primera certeza llegó a través de un contacto en el pueblo más cercano, un polpero, que funcionaba como punto de intercambio de información para el bando federal. El hombre le confirmó algo que nuestro gaucho ya sospechaba. Había mensajeros que partían del campamento en horas nocturnas, tomaban caminos secundarios y regresaban antes del amanecer. Alguien estaba manteniendo una línea de comunicación activa con el enemigo, no varios. El número 6 no fue elegido al azar. Emergió de la investigación como resultado de días de seguimiento, cruce de testimonios y análisis de movimientos. 6 hombres del grupo estaban coordinados en una red de espionaje que vendía información federal, a cambio de promesas unitarias en salvoconductos, tierras, dinero, protección para sus familias. Cuando la balanza del poder cambiara, habían apostado al bando equivocado, o al menos, así lo veía nuestro gauchán. Lo que vino después fue un dilema moral que el gaucho resolvió a su manera. Llevar las pruebas a un superior y dejar que la justicia militar actuara. Esa opción tenía un problema enorme en la red de traidores. Podría enterarse de la investigación y escapar antes de ser capturados. O peor aún, actuar primero y eliminar a quienes sabían demasiado. La burocracia militar de la época era lenta, porosa y fácilmente infiltrable. Confrontar a los hombres directamente, tampoco, 6 contra 1. Incluso, si él era superior en combate, eran probabilidades desfavorables en un campamento lleno de variables incontrolables. La sorpresa era el único aliado que podía compensar esa diferencia. La sorpresa, una vez revelada, desaparece para siempre. Tenía que actuar con inteligencia, con precisión, y tenía que actuar rápido, porque cada día que pasaba, era un día más de información fluyendo hacia el enemigo. Pasó 3 noches planeando,
Trazó en su mente cada paso, cada contingencia, cada posible reacción. Identificó los momentos de máxima vulnerabilidad de cada uno de los 6 hombres. Calculó el orden en que debía actuar para minimizar el riesgo de alarma. Era una operación que requería frialdad absoluta y una convicción inquebrantable de estar haciendo lo correcto. Dudas no podía permitirse ninguna. La noche que eligió fue de lluvia fina y viento del sur. El tipo de noche que hace que los hombres se envuelvan en sus capas y miren menos hacia afuera. El tipo de noche que apaga los sonidos y confunde los sentidos. El tipo de noche, en definitiva, que un gaucho experimentado sabe aprovechar. Se levantó cuando el campamento dormía, empuñó el facón y comenzó. El primero era el más joven de los 6. 19 años, quizás 20. Había llegado al grupo meses atrás, recomendado por un estanciero del sur que resultó tener sus propias lealtades divididas. Dormía separado del resto, cerca de los caballos, un hábito que nuestro gaucho había notado, desde el principio, como una señal de alguien que quiere estar cerca de una vía de escape. Fue el primero, no por ser el más peligroso, sino porque era el más aislado. El segundo tenía familia en la ciudad, una esposa y 2 hijos pequeños, que vivían en una casa cuya renta, según había averiguado el gaucho, era pagada por alguien cuya identidad nadie del grupo conocía oficialmente. Ese detalle, solo, ese misterio financiero en medio de una economía de guerra, había sido suficiente para ponerlo en la lista. Dormía profundo, con la conciencia aparentemente tranquila de quien cree que actúa justificadamente. El tercero y el cuarto eran amigos de toda la vida, paisanos del mismo pueblo del norte de Santa Fe, habían entrado juntos al grupo y juntos habían tomado la decisión de traicionar. El gaucho los encontró durmiendo cerca uno del otro, como siempre. Los lazos de amistad que los habían unido en la traición, los reunieron también en su final. Hubo cierta ironía amarga en eso, pensó nuestro protagonista mientras se alejaba hacia el siguiente. El quinto era el más inteligente del grupo de traidores. Y el más peligroso, era el que redactaba los mensajes, el que conocía los códigos, el que mantenía la red en funcionamiento con una eficiencia que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Era también el que más habría podido arrepentirse si se le hubiera dado la oportunidad. El gaucho lo consideró un momento. Solo, un momento. Luego continuó. El sexto era el que más lo perturbó. No porque fuera más inocente que los demás. Las pruebas en su contra eran tan sólidas como las del resto. Lo perturbó porque cuando el gaucho se acercó, el hombre abrió los ojos por una fracción de segundo. Quizás escuchó algo, quizás sintió algo, quizás en ese instante supo lo que venía. Sus ojos y los del gaucho se encontraron en la oscuridad durante un momento que pareció eterno, y luego todo terminó en la operación completa. Duró menos de 2 horas, sin gritos, sin peleas, sin el caos que el gaucho había temido en sus peores escenarios. La lluvia ayudó, el viento ayudó, y la profundidad del sueño de los demás hombres del campamento hizo el resto. Cuando terminó, el gaucho limpió el facón con parsimonia, lo enfundó, y se quedó quieto en la oscuridad durante varios minutos. No rezó, no, simplemente respiró. A lo que sintió en ese momento, es algo que los documentos no registran y que solo podemos imaginar. Alivio, culpa, la frialdad de quien sabe que hizo lo necesario, probablemente una mezcla de todo eso, mezclada con el agotamiento físico y mental, de quien acaba de cruzar una línea que sabe que no tiene regreso posible. Había ejecutado a 6 hombres, 6 compañeros, 6 traidores. Esa noche todos esos títulos eran igualmente verdaderos. Antes del amanecer, montó su caballo y salió del campamento con la misma calma con que había actuado toda la noche. No huyó en pánico. Se fue con propósito hacia el sur, con la intención de llegar a un punto de contacto federal donde reportar lo ocurrido y poner las pruebas de la traición sobre la mesa. Necesitaba que alguien con autoridad validara lo que había hecho, o al menos que lo escuchara antes de juzgarlo. El campamento despertó al amanecer con los 6 cuerpos y sin el gaucho. El horror de ese descubrimiento fue inmediato y devastador para la moral del grupo. Nadie entendió qué había pasado. Algunos creyeron que era un ataque externo. Otros, los más perceptivos, comenzaron a atar cabos rápidamente. Y cuando se empezó a reconstruir la historia, emergió una figura que para unos era un asesino y para otros era un héroe incómodo. En la noticia, se dispersó con la velocidad que solo tienen las noticias que mezclan violencia, traición y misterio. En pocos días, la historia del gaucho que había ejecutado a 6 traidores circulaba por los campamentos y pueblos de Santa Fe con múltiples versiones, algunas exageradas, otras minimizadas, pero todas reconocibles en su núcleo esencial. Un hombre había actuado solo, y esa acción solitaria estaba a punto de desatar consecuencias que nadie había anticipado. A las 6 muertes no fueron el final de la historia, fueron el principio de algo más complicado, más peligroso,
y en cierta manera más revelador sobre la naturaleza humana en tiempos de guerra, porque cuando una acción tan extrema se comete en el seno de un grupo, ese grupo nunca vuelve a ser lo mismo. La confianza, una vez rota, no se repara con explicaciones, se reconstruye, si acaso, con tiempo y sangre nueva. El primer efecto fue la paranoia generalizada en los grupos federales de la región. Si en ese campamento habían logrado infiltrarse 6 traidores, sin ser detectados por los mecanismos normales de vigilancia, ¿cuántos más podría haber en otros grupos? La pregunta era legítima, y la respuesta, perturbadora. Los líderes comenzaron a revisar sus propios círculos con una desconfianza que envenenó las relaciones internas y paralizó varias operaciones planificadas. El segundo efecto fue político. La historia llegó a oídos de las autoridades provinciales, que se encontraron ante un dilema incómodo. Por un lado, si las acusaciones de traición eran ciertas, el gaucho había prestado un servicio al bando federal al eliminar una red de espionaje activa. Por el otro, había actuado completamente por fuera de cualquier estructura de mando, tomando la justicia en sus propias manos y ejecutando a 6 personas sin juicio, sin proceso, sin orden de nadie. Podían tolerarlo, podían premiarlo o debían castigarlo para que el mensaje fuera claro. Nadie en el ejército federal actúa sin autorización, nadie ejecuta sin orden. La decisión que tomaran sentaría un precedente. Si absolvían al gaucho, validaban la justicia por mano propia. Si lo condenaban, desmoralizaban a los hombres que veían en su accionar un ejemplo de lealtad extrema. No había salida limpia en el bando unitario. La reacción fue diferente pero igualmente intensa. La eliminación de la red de 6 informantes representaba un golpe severo a sus capacidades de inteligencia. En Santa Fe hay meses de trabajo infiltrado, de relaciones construidas con paciencia, de información acumulada, todo borrado en una noche. La respuesta fue incrementar los esfuerzos de reclutamiento de nuevos informantes y, simultáneamente, diseñar una operación para localizar al gaucho y eliminarlo antes de que causara más daño. Así, sin buscarlo, nuestro protagonista se convirtió en objetivo de caza. Lo que comenzó como una acción preventiva de su parte, se había transformado en una guerra personal entre él y las estructuras de inteligencia unitaria de la región. Tenía ventajas en conocía el territorio mejor que casi cualquiera. Tenía contactos federales que lo cubrían, y su reputación lo precedía de una manera que hacía que algunos potenciales captores pensaran 2 veces antes de actuar. Pero también tenía desventajas enormes. Estaba solo. Su situación legal dentro del bando federal era ambigua en el mejor de los casos. No podía regresar abiertamente a ningún campamento sin enfrentar el proceso que las autoridades habían abierto para investigar lo ocurrido. Era, en la práctica, un hombre que había servido a su causa con una radicalidad que esa misma causa no sabía si podía defender públicamente. Las semanas siguientes fueron un período de movimiento constante. El gaucho se desplazó por los territorios menos transitados de Santa Fe, durmiendo en estancias de hombres que lo conocían y confiaban en él, evitando caminos principales y reuniones multitudinarias. Seguía recibiendo información a través de su red de contactos, seguía siendo útil en pequeñas operaciones de inteligencia, pero su estatus era el de un hombre en el limbo, ni perseguido formalmente ni perdonado oficialmente. El caos que había desatado no era solo físico o político, era también narrativo. Su historia se había convertido en un espejo en el que cada persona veía lo que quería ver. Para los federales más radicales, era un héroe que había actuado con determinación, cuando los mecanismos institucionales habrían tardado demasiado. Para los más moderados, era un peligro, un hombre que había demostrado que era capaz de matar sin orden, y que podría volver a hacerlo. Para los unitarios, era simplemente un asesino que debía rendir cuentas. Y en medio de todas esas narrativas, el gaucho seguía vivo, seguía cabalgando, y seguía siendo, a su manera, un factor activo en la historia de ese año convulso. La resolución de su historia vendría, pero no de la manera que ninguna de las partes había anticipado, porque en la Argentina de 1830, el final de las historias nunca era simple, nunca era limpio, y casi nunca era justo en ningún sentido convencional de la palabra. La historia del gaucho federal de las 6 muertes no terminó en un juicio, ni en una ejecución, ni en un perdón solemne con testigos y documentos firmados. Terminó, como tantas historias de ese período, de manera fragmentada, diluida en el tiempo y en la geografía, absorbida por los eventos más grandes que continuaron sacudiendo la región en los años siguientes. Pero su legado, eso sí, perduró de maneras que ninguno de los protagonistas habría podido anticipar. Según los registros más confiables que han podido rastrear los historiadores especializados, en el período rosista, el gaucho fue eventualmente sometido a un proceso informal dentro de la estructura federal. No un juicio público, sino una evaluación a puertas cerradas, donde presentó sus pruebas, explicó su metodología y defendió sus decisiones ante un grupo de oficiales. El resultado fue ambiguo,
No fue condenado formalmente, pero tampoco fue rehabilitado con todos los honores. Lo que sí quedó claro en ese proceso es que las pruebas de traición que había recopilado eran sólidas. Los 6 hombres ejecutados, efectivamente formaban parte de una red de inteligencia unitaria que operaba desde adentro del grupo federal. En investigaciones posteriores, confirmaron conexiones con oficiales en Córdoba y con financistas en Buenos Aires. El gaucho había tenido razón, pero haber tenido razón no lo hacía inocente de los métodos que empleó. El debate sobre sus métodos continuó mucho más allá de su caso personal. En los meses siguientes, varios grupos federales de Santa Fe y otras provincias implementaron nuevos protocolos de verificación de lealtad, sistemas más rigurosos de incorporación de nuevos miembros, y mecanismos de denuncia interna, que intentaban canalizar institucionalmente lo que el gaucho había resuelto de manera brutal y unilateral. En cierto sentido, su accionar forzó una modernización del aparato de seguridad federal. Irónicamente, el bando que más aprendió de las 6 muertes fue el unitario. La pérdida de su red de Santa Fe los llevó a revisar sus procedimientos de seguridad operacional, a compartimentar mejor la información y a reducir el tamaño de sus células de inteligencia para minimizar el daño en caso de que una fuera descubierta. Una derrota táctica que produjo una mejora estratégica. Así funciona la historia de la inteligencia militar en todos los tiempos. La figura del gaucho entró en el folclore regional de manera inevitable. Los relatos que circulaban en los pueblos de Santa Fe lo transformaron con el tiempo, como ocurre con todos los personajes que operan en la zona gris entre la ley y la justicia. En algunas versiones era más héroe, en otras más villano. En las más interesantes, era simplemente un hombre que hizo lo que creyó que debía hacer, y vivió con las consecuencias de esa decisión hasta el final de sus días. ¿Y cuál fue ese final? Los registros son escasos, pero hay referencias que sugieren que pasó los años siguientes en el interior de Santa Fe, lejos de las estructuras militares formales, viviendo de la ganadería en pequeña escala. Algunos testimonios lo ubican participando en operaciones menores durante el período de consolidación del poder de Rosas en la década siguiente. Era, aparentemente, un hombre que había encontrado la manera de vivir con lo que había hecho, sin que eso lo destruyera. El contexto mayor de su historia, las guerras civiles argentinas, continuaría durante décadas. Rosas gobernaría con mano de hierro hasta 1852, cuando fue derrotado en la batalla de Caseros, y el país comenzó un nuevo ciclo de reorganización política. Los federales y unitarios seguirían enfrentándose, mutando, redefiniéndose, hasta que la Constitución de 1853 intentara dar forma institucional a una nación que había pagado su construcción, con una cantidad de sangre difícil de cuantificar. En esa cantidad de sangre están incluidas, de alguna manera, las 6 vidas que cayeron en aquella noche lluviosa de 1830. 6 hombres que eligieron un camino y pagaron el precio más alto. Un gaucho que eligió otro camino y vivió para cargar con el peso de esa elección. Y una región entera que aprendió, una vez más, que en los tiempos de guerra, la línea entre justicia y barbarie es tan delgada que casi no existe. Esta historia nos hace preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Tenía razón el gaucho? ¿Podemos juzgar sus métodos con los parámetros de nuestro tiempo, o debemos entenderlos en el contexto brutal del suyo? ¿Es más culpable él o el sistema que lo formó, que lo puso en esa situación y que no le dejó más herramientas que la violencia para resolver problemas que eran, en su raíz, profundamente políticos? La historia no responde esas preguntas, a las plantea, y nos invita a pensar. La noche de 1830 en Santa Fe no fue solo la historia de un gaucho y 6 traidores. Fue el reflejo de una época donde la supervivencia y el honor se medían con la misma moneda sangrienta, donde los ideales de nación convivían con la brutalidad más elemental, y donde hombres comunes se veían forzados a tomar decisiones extraordinarias en circunstancias que nosotros, desde la comodidad del presente, apenas podemos imaginar. Esta es la historia que se negaron a poner en los libros. Hoy, vos la conocés. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te revolvió algo por dentro, eso significa que la historia cumplió su función. El pasado no está muerto, respira en cada decisión que tomamos, en cada institución que construimos, en cada vez que elegimos entre la comodidad de mirar para otro lado y el costo de actuar, conforme a lo que creemos. El gaucho eligió. Bien o mal, eligió, y esa elección todavía resuena. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, compartí este video con alguien a quien le apasione la historia latinoamericana. Y contanos en los comentarios qué pensás. ¿El gaucho hizo lo correcto? ¿O cruzó una línea que no debía cruzar? Queremos leer tu opinión. La próxima semana, otra historia olvidada, otro capítulo de la memoria que no se rinde. Hasta entonces...